Buenos días a los que están conectados con nosotros. Hoy vamos a hablar un poquito de cómo funciona más que todo nuestra mente cuando estamos haciendo una transición de alimentos y los vamos a ver a partir de los dochas, porque cada docha es diferente y tiene una energía diferente y asimila las cosas diferentes. ¿Todos sabemos aquí de dochas o hacemos un breve resumen chiquitico? Listo. Entonces tenemos a Vata, a Pitta y a Kapha, que son como los tres tipos de energía que según la Ayurveda se distribuyen entre todos nosotros. Entonces tenemos a Vata, que es el éter, que es mucho aire. Entonces son las personas que son delgadas, de constitución delgadas y que tienden a estar más en la mente que en el cuerpo. Luego tenemos a Pitta, que Pitta es más fuego, son personas que tienen una constitución mediana, tienden a ser altas, y lo que los mueve a ellos es el fuego, y digamos que una característica muy fuerte de Pitta es que son supremamente competitivos con los demás y con ellos mismos en cuanto a personalidad. Y tenemos a Kapha, que Kapha tiene una energía un poco más tranquila, como más fluida, pero en su nivel corporal tiende a ser una persona más robusta, como más anclada a la tierra y con los pies más en la tierra, entonces su cuerpo va a ser un poco más grande, una constitución un poco más robusta. Cuando nosotros estamos haciendo una transformación a nivel de alimentos, todos los doshas los recibimos de manera diferente y lo asumimos de manera diferente. Digamos un ejemplo, para los vatas lo asimilamos, yo soy vata, lo asimilamos muy desde la mente. Entonces tendemos a tener tanto pensamientos negativos como positivos de la transformación del alimento. ¿Qué pasa con esto? Nosotros culturalmente y donde nacimos, pues desde pequeños nos enseñaron a comer carne, a la proteína y nos enseñaron un tipo de alimentación con el que crecimos, que creíamos que tenía todos los nutrientes necesarios para nuestro cuerpo, pero nunca pensamos o nuestra cultura nunca pensó en cómo esto afectaba nuestra energía, tanto a nivel físico como a nivel mental, como a nivel emocional. Porque todo lo que consumimos finalmente es energía y es prana. Entonces llegar a una transición desde el punto de Vata tiende a ser como un poco más desde el lado mental. Entonces, y lo asimila de esa manera, o lo asimilamos de esa manera. Entonces sí tendemos a tener un poco de saboteos, digamos, con ese tema, que es lo más importante cuando estamos teniendo una transición. Yo digo que es el nivel de conciencia que estamos ejerciendo sobre nosotros mismos y la transición que estamos teniendo. O sea, súper resumido, es como tener compasión con nosotros en el medio del proceso de lo que está pasando. No ser como tan agresivos de entrada o empezar a dejar las cosas de una vez, porque igual el cuerpo tiene memoria y el cuerpo está acostumbrado a recibir cierto tipo de alimento. El lado positivo de Vata cuando entra en una transformación es que se siente mucho más ligero cuando empieza a consumir alimentos, digamos, o una alimentación vegana. El problema es que como se empieza a sentir muy liviano, empieza a tener mucho éter y mucho aire y se sube mucho a la mente, entonces tiende a salirse de este plano. Por lo general los vatas tendemos a ser un poco más de estar en el mundo espiritual, de estar un poco más meditativos. Entonces al eliminar ciertas cosas sí nos pasa que nos elevamos un poquito más a nivel mental. Y el lado positivo es que es muy fácil como asimilar todo ese proceso que está pasando dentro de nosotros
y llegar como a ese punto de compasión con nosotros mismos durante la transición y el proceso que estamos llevando en ese momento. Para Pita, la transición de la alimentación tiende a ser como un reto y tiende a ser como un reto con ellos mismos. Entonces muchas veces se acelera mucho ese fuego y entra mucha ansiedad. Yo les estoy hablando todo desde el proceso mental y emocional que vivimos porque eso tiene un impacto muy fuerte dentro de nosotros. Obviamente la mente va a decir como, sí, me quiero volver vegano, quiero cambiar, quiero hacer eso, quiero hacer lo otro, pero también podemos entrar en un proceso de ser un poco agresivos con nosotros mismos y pues realmente como que no es la idea, sino hacerlo desde un nivel de conciencia de por qué y para qué lo estoy haciendo, cuáles son los beneficios que tienen para mí, pero también asimilarlo y entender que son procesos y que cada proceso tiene un tiempo y que cada proceso también tiene como unas etapas. Obviamente para Pita va a ser muy difícil el tema del antojo. Entonces, un día estaba, mejor dicho, súper bien, llevaba con su dieta 10, 15 días, pero le entra una ansiedad súper grande por comer carne. ¿Cuál es el tema que podemos manejar ahí y que podemos ser como más conscientes de nosotros mismos y de nuestro cuerpo? Observar cómo el cuerpo de cierta manera también nos habla en ese momento. Porque no solo es como atender una parte de nosotros o una meta, que la meta siempre viene de la mente. Entonces mi meta es ser vegano. Pero también es escuchar ese cuerpo, qué le está pasando a nivel químico y qué nos está pasando también a nosotros a nivel mental mientras sufrimos el proceso o mientras transitamos el proceso, porque esa palabra de sufrimiento no me gusta. Para Pita va a ser mucho más impulsivo y va a tender mucho más como a juzgarse más duro en ese momento de transición del alimento. ¿Por qué? Porque Pita tiende a ser un poquito más competitivo y esa competencia es más con él mismo que con el resto. Entonces, sí surge ese tema de que entra un poquito a nivel emocional en un reto con él mismo y muchas veces se pierde como ese objetivo, que realmente yo creo que el objetivo de la transición es generar un mejor prana para tener una mejor energía y aprovechar esa energía para poder estar en estados meditativos, para poder elevar un poco más como todo el nivel de conciencia que tenemos nosotros. Durante el proceso yo siento, y lo he experimentado, que uno muchas veces también tiene que escuchar mucho a su cuerpo, como no abandonarlo en ese momento por tener una meta, o no abandonar como esas necesidades básicas que se venían supliendo durante años y eliminarlas de una vez, sino tratar de tener esa conexión también con nuestro cuerpo cuando entra en esos estados de ansiedades que está dejando o eliminando algo. Obviamente cuando uno está dejando algo, el sistema reconoce que le está haciendo falta algo que tenía anteriormente. Entonces, al reconocer nosotros eso y al escuchar nuestro cuerpo, también podemos llegar a un proceso más rápido. O sea, no funciona al revés. Nosotros pensamos que a veces la meta es como lograr el objetivo, pero durante el objetivo, también el proceso interviene mucho en escucharnos a nosotros mismos, porque si no nos escuchamos, nos perdemos del proceso y entonces el proceso sube a la mente, queda en el ego, y nos quedamos ahí como con la idea de que tenemos que hacer esto y que tenemos que hacerlo y que tenemos que hacerlo, sin recordar realmente cuál es nuestro objetivo principal. Eso le pasa mucho a Pita. Y para los CAFA, ya que CAFA es una persona que alguna de sus placeres es ingerir alimentos y la comida y todo esto, por eso el tema de que es más robusto. A nivel emocional y a nivel mental, ellos tienden a
vivir un poco más las emociones desde, va a sonar muy chistoso, pero es como ese niño chiquito que le quitan un dulce, literalmente eso le pasa a Cafa cuando está en su proceso de transformación. Es como, no, pero yo cómo voy a dejar el postre, cómo voy a dejar esto, yo no sé qué. A la persona que a veces le cuesta más un poco el proceso de transición es a Cafa, pero lo hace desde un sentido un poquito más caprichoso y más emocional. O sea, como que él sí siente la emoción más de, no tanto como abstinencia, sino como si le estuvieran quitando algo que es muy preciado para él, por los placeres que experimenta Jaffa a través de la comida. Sin embargo, llega un periodo que para ellos es mucho más sencillo como desenvolverse en ese medio y como la parte de la alimentación es tan importante, buscan la manera de satisfacer ese deseo a través del alimento. Pero igual, una persona que es CAFA y empieza a dejar como mucho los dulces y todo esto, tiende sí a sufrir mucho desequilibrio a nivel químico y hormonal, porque está quitando una parte demasiado importante como de la alimentación que es para él, que son los placeres. ¿Cuál es la idea cuando nosotros a partir de nuestro docha reconocemos la transición que vamos a llevar? No todas las personas asimilamos una situación de la misma manera. No todos enfrentamos un reto como de la misma manera. Y cuando nosotros entramos en una transición de alimentos, no solo lo hacemos a nivel del cuerpo, lo hacemos a nivel emocional y a nivel mental. Y si nosotros logramos integrar esas tres partes dentro del proceso, el proceso va a ser supremamente sencillo para nosotros. Observando los momentos duros, observando los momentos de debilidad, observando cómo la energía también va subiendo, a veces también cómo la energía del cuerpo empieza a bajar, porque llega un punto en que la energía del cuerpo cuando está en un proceso es como si estuviéramos transmutando algo. Y lo que al nivel que más lo vamos a reconocer es al nivel del procesador, que la vez pasada también hablamos del procesador del cuerpo. El procesador de nosotros es todo nuestro sistema digestivo. Y nuestro sistema digestivo es el que va a recibir esas cargas de alimentación. Entonces van a haber momentos en los que vamos a estar mucho más energéticos, como van a haber momentos en los que vamos a estar fundidos y vamos a estar súper cansados. Y simplemente es porque está ocurriendo como ese proceso. Siempre que el cuerpo pide mucho descanso es porque está viviendo un proceso. Yo no sé si les ha pasado que empiezan a hacer ejercicio, empiezan a hacer alguna cosa o algo, y de un momento a otro ustedes empiezan a sentir mucho cansancio, como ganas de dormir, o cuando uno también entra en procesos de meditación o procesos espirituales o procesos de sanación, uno tiende a cansarse más de lo normal, porque es que el cuerpo está regulando toda la energía, o sea, todo este vehículo es el que regula todo lo que está pasando a nivel mental, a nivel emocional y digamos todos nuestros cuerpos o el cuerpo astral, las cosas que nosotros no estamos viendo. Y esa asimilación siempre la recibe nuestro cuerpo. ¿Qué es lo más importante cuando nosotros estamos en la transición de alimentos? Ser conscientes de lo que estamos comiendo. No comer por comer porque estamos cambiando nuestra dieta, sino ser muy conscientes de los alimentos que estamos ingiriendo. O sea, saborearlos, yo siempre digo que uno como ser individual tiene una comunicación súper importante con todo el entorno. Entonces, esa misma comunicación debemos llevarla también a nuestros alimentos. ¿A qué es lo que yo estoy comiendo y por qué lo estoy comiendo? No, ¿para qué lo estoy comiendo? ¿Cuál es el beneficio que yo estoy adquiriendo de eso que está pasando en mi cuerpo? ¿Cuál era la diferencia en una alimentación que teníamos anteriormente y cuál es la diferencia con una alimentación vegana o con una alimentación que es a base de solo vegetales? Y uno ve mucho ese proceso en la piel, en el sistema digestivo. Uno alcanza también a observar esos procesos, digamos, en los ojos. Se notan un montón cuando una persona empieza a cambiar su estado de alimentación.
Y a nivel emocional, uno tiende a volverse una persona mucho más tranquila y relajada, porque deja como, digamos que la carne alimenta mucho el cerebro reptiliano, que es nuestra parte, que siempre, como esa parte instintiva, que trata de protegerse, que está a la defensiva todo el tiempo, digamos, eso se empieza a regular dentro de nuestro cuerpo. Y nosotros con esa alimentación empezamos como a alimentar el frontal de nuestro cerebro, que es el que nos ayuda para la meditación, para estados elevados de conciencia, para estar más tranquilos. Entonces, poco a poco ustedes van a ir notando como la transición de ese proceso. Y a nivel digestivo, que la digestión es también donde nosotros manejamos nuestras emociones y todos nuestros temas, al principio sí es un poco como difícil y tienden a haber procesos de ansiedad o de abstinencia, porque el cuerpo ya está acostumbrado a algo. Y cuando nosotros le quitamos como esa costumbre, obviamente va a reaccionar. Es como lo mismo cuando tenemos un patrón de pensamiento y tratamos de cambiar ese patrón de pensamiento, siempre existe como un proceso de resistencia dentro de nosotros. Entonces, en los procesos de transformación, yo sí recomiendo mucho que tengamos mucha compasión con nosotros mismos y que nos atendamos también a nosotros mismos durante ese proceso, porque va a ser normal si nos enfermamos, va a ser normal si un día nos sentimos decaídos, va a ser normal que nos bajemos de energía, todos esos procesos van a ser súper normales. También las transiciones, cuando nosotros decidimos o venimos llevando un estilo de vida y tomamos la decisión de hacer una transición, la idea es que nosotros siempre tengamos un objetivo claro, no con nadie, sino con nosotros mismos, de para qué lo estoy haciendo y cuáles son los beneficios que aportan para mí. Y también si en medio del proceso de la transición nosotros observamos que algo no está bien dentro de nuestro cuerpo o que tenemos ya la necesidad de suplir las necesidades anteriores, poderlo hacer sin generar ningún tipo de culpa. Sin decir, es que yo estoy haciendo esto y la voy a embarrar porque no sé qué. No, todo es un proceso. Y yo creo que cuando nos pasa eso o tendemos a entrar en un proceso de transformación o de transmutación, la culpa nos acompaña un montón. Y eso nos pasa a nivel mental porque nos generamos expectativas de pronto muy grandes de lo que queremos lograr del proceso. Y cuando dejamos que la culpa entre, el proceso tiende a tener como un retraso o tiende como a desfigurar dentro de nosotros como la esencia de lo que nosotros queríamos lograr inicialmente. Entonces ya no va a partir desde nuestro ser, ya no va a partir desde lo que queremos nosotros lograr como personas ni nada de eso, sino que va a partir ya desde un punto o un patrón mental. Entonces, cada vez que estemos en ese proceso, también observarnos y decirnos, pues sí, yo también soy esto, porque pues vivimos en este mundo, tenemos ego, también tenemos un alma, pero en este plano nos funciona mucho más fuerte nuestro ego a veces. Entonces, ser conscientes de esa diferencia entre lo que estamos haciendo por el ego y lo que estamos haciendo por nosotros mismos, por las necesidades que tenemos nosotros. Reconocer también este proceso durante la transición a la alimentación y este fin de semana que es el retiro de Ayurveda, ustedes van a entender mucho cómo funciona el tema de la alimentación a nivel químico, a nivel mental, a nivel emocional, cómo se transforma el cuerpo, cómo las células como que empiezan a tener más luz, o sea, es un proceso demasiado lindo. Pero ese mismo proceso que propone la Ayurveda es como el mismo proceso que tenemos que hacer nosotros primero de introspección dentro de nosotros antes de hacer una transición o antes de decir me voy a transformar en esto porque realmente es una transformación. Y así como nosotros tenemos procesos de transformación mental o queremos hacer procesos de sanación, la alimentación también es un proceso de sanación para nuestro ser más burdo, que es nuestro cuerpo, para nuestro físico.
Ahí también pasa un proceso en que si nosotros no acompañamos emocionalmente el proceso que estamos llevando, no vamos a cumplir con el objetivo que queremos. ¿Cuál es el objetivo cuando ustedes dejan como una costumbre o que sienten que le está... ¿Qué es lo que ustedes primero sienten cuando están haciendo un proceso? Porque sienten que algo no estaba funcionando bien, ¿cierto? Y quieren que funcione mejor. Ese mismo proceso lo vivimos nosotros a nivel mental. Entonces, cada vez que nosotros cambiamos la alimentación, no es por hacerlo de un momento para otro, ni para generar una expectativa dentro de nosotros de que va a pasar algo si nosotros hacemos el cambio. El cambio va a suceder cuando nosotros seamos conscientes de lo que estamos comiendo y de lo que le estamos dando a nuestro cuerpo. Y ese proceso va unido muy a la mente y muy a la parte emocional de nosotros. Imagínense nosotros cambiando a comida vegana y emocionalmente estamos rechazando el alimento. Mejor vuelva a lo que estaba comiendo antes y disfrute lo que estaba comiendo antes, porque y no hay yo creo que no hay nada más tóxico que ingerir un alimento de mala gana o como con no me gusta. Entonces, sí ponernos desde primera mano cuáles son los alimentos que a mí me gustan, cómo está mi docha y cómo puedo irme equilibrando poco a poco para llegar a una dieta totalmente vegana o para llegar a cumplir el objetivo que yo quiero cumplir con mi cuerpo, cómo puedo hacerlo. Pero no entrar en que nos dijeron que se tiene que comer esto y esto y esto y esto, no. La idea al principio es escucharnos mucho a nosotros y después de que ya llevemos un proceso con nosotros mismos, empezar a ver desde la Ayurveda cuáles son los matices que nos sirven para cada uno, porque los matices de todos son absolutamente diferentes. ¿Qué más les cuento de la transformación del alimento? Yo siento que si nosotros acompañamos el proceso más que todo emocionalmente que mentalmente, como que esa transformación se da natural, se da de una forma supremamente natural. El cuerpo no sufre, va a sufrir un poco la mente. Y la mente de alguna forma le va a mandar un poquito de información al cuerpo, pero si nosotros lo hacemos como más tranquilos y conectando estas dos partes de nosotros, el proceso va a ser muchísimo más fluido y más compasivo con nosotros. ¿Por qué? Y yo, ¿por qué les hablo tanto de la compasión y desde la compasión? Porque yo siento que no hay persona que nos juzgue más duro que nosotros mismos. O sea, nosotros tenemos ahí el tin todo el tiempo. Y cada vez que vamos a lograr un objetivo, como que eso se vuelve algo más fuerte dentro de nosotros. Entonces, yo sí siento que al principio, sin ponerse metas, sin ponerse nada, porque pues finalmente es un cuerpo el que está recibiendo esto, no es ni que estemos creando o una empresa o que estemos creando otra cosa, no, estamos hablando de la relación que tenemos con nuestro cuerpo. Entonces, al principio no ponernos como objetivos o expectativas referente al tema de cómo estamos cambiando la alimentación, sino sentir el proceso de cómo estamos ingiriendo ciertos alimentos y qué impacto están teniendo dentro de nosotros. Digamos un ejemplo. Un día dije, hoy voy a hacer un detox y voy a tomar solo agua con limón y voy a tomar agua durante todo el día para alivianar un poco mi cuerpo porque voy a entrar en un proceso de transformación. Obsérvense durante el día qué es lo que está pasando dentro del cuerpo, que no está ingiriendo alimentos, cómo está recibiendo el agua, qué pensamientos vienen, si viene ansiedad, si viene el postre, si viene la carne, si viene todo eso. Es una forma de conocernos a nosotros mismos durante el proceso. Y si nosotros nos damos ese espacio como para primero conocer qué es lo que queremos lograr dentro de nosotros, el proceso va a ser supremamente liviano y supremamente lindo. Y hay otro tema que me gusta tocar mucho y es observar también físicamente qué es lo que está pasando. Está bajando el músculo o nos sentimos un poco, no sé, más flácidos. Observar también qué está pasando
corporalmente dentro de nosotros. La piel está cambiando, se nos están yendo las manchitas. Todo ese proceso también es súper importante antes de entrar muy rudo o de una a decir voy a hacer este cambio, voy a hacer tal. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a sentir eso y podemos enfermarnos, podemos dejar de tener la misma energía que teníamos antes y ciertos órganos de nuestro cuerpo también pueden recibir ese impacto. Los órganos que más lo reciben puede ser el sistema digestivo, el corazón, porque la alimentación está muy ligada al corazón. Por eso dicen que la cocina es como el corazón de la casa. Digamos, en Feng Shui se tiene ese concepto, porque a partir de lo que tú o con lo que tú te alimentas, vas a estar más alegre, vas a estar como más feliz. Y no solo cómo con qué te alimentas, sino cómo te alimentas, lo que les decía anteriormente. Es muy importante cómo es el proceso de cuando nosotros estamos consumiendo el alimento. Entonces, este proceso de transformación para entrar a una dieta de Ayurveda es supremamente importante, primero con nosotros mismos y con lo que sentimos nosotros dentro de nuestro cuerpo, como también darle espacio, que cada vez que nosotros estamos librando un proceso, el espacio es lo más importante para poder integrar algo dentro de nosotros. Si nosotros no le damos espacio al cuerpo, van a poder haber ciertos tipos como de incoherencias dentro de nosotros, a nivel emocional, a nivel físico y a nivel mental. Entonces, esa es como mi recomendación, súper importante escucharnos siempre, escuchar a nuestro cuerpo y tratar de hacer las transiciones la forma más tranquila que podamos. Ser muy compasivos, dejar la culpa a un lado. Si en algún momento tenemos de verdad la necesidad de que pase algo, pues hacerlo. Digamos, un ejemplo, yo duré vegana 2 años porque en un momento de mi vida le cogí como rechazo a la carne. Y no podía oler carne, pero no podía, o sea, me parecía espantoso el olor. Y duré más o menos 2 años y medio en una dieta vegana, totalmente, y un día, de un momento a otro, me entró una ansiedad y se me hizo agua a la boca por comerme un pedazo de carne, pero agua a la boca de que se me salían las babas, yo decía, pero ¿qué es esto? Y pasaba saliva y pasaba saliva. Entonces eso también es una forma de comunicación de nuestro cuerpo, y ese día lo entendí, que ya había una necesidad por comer eso, o sea, por ingerir un pedazo de carne. Y en esos procesos también nosotros, yo me acuerdo que yo ni sentí culpa ni nada de eso, sino que dije, ok, voy a comer un pedazo de carne porque pues sí me hace falta. Y después de 2 años y medio lo hice sin culpa, sin nada de eso, sino más bien como escuchando también esa parte mía que tenía esa necesidad. Y no sé si tengan alguna pregunta, dudas. Gracias, Lina, por compartir tu conocimiento y tu experiencia. Tú estabas hablando ahorita de cuando estamos haciendo un cambio, una transición, digamos, en este caso de la alimentación, se dan muchos patrones de resistencia al cambio, ¿no? Y no solo mental, sino físico, emocional. Emocional. ¿Sí? ¿Qué consejos nos podrías dar como para ayudarnos a sobrepasar esos patrones cuando llegan muy fuertes, ¿no? Digamos, cuando la mente, uno está haciendo un proceso de transición y la mente de repente comienza así súper duro a botarnos un montón de pensamientos, como tratando de que volvamos a lo anterior, porque lo anterior es lo conocido, ¿no? Observación. Yo digo que lo mejor que nosotros podemos hacer es observarnos en ese momento. Es como cuando una persona está teniendo un ataque de ansiedad, obsérvese. Y muchas veces cuando el pensamiento empieza a ser repetitivo, créanme que la mente está sufriendo mucho. O sea, está tratando de sobrevivir en su forma
que lo primero que ella piensa es pensar, 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 enviarle información, porque hay una parte de ella que está muriendo. Y cuando viene el pensamiento, ¡pah!, se ancla a la emoción, o viceversa. O viene la emoción y se ancla al pensamiento, pero estos dos siempre están funcionando juntos. Y esos dos que ni siquiera vemos tienen un impacto demasiado fuerte porque nos afecta a todo, nos afecta a la psiquis, el estado de ánimo, los químicos del cuerpo empiezan a cambiar y todo eso. Entonces, yo sí recomiendo que cuando pase eso, observémonos, o sea, no, uno trata de huir, ¿no? Y como, pucha, ¿qué hago? Me va a pasar algo, yo no sé qué, bla, bla. Y mira que pasa algo súper curioso y cada vez que estamos teniendo una transformación a nivel mental, emocional o físico, lo primero que piensa la mente es, ¿me voy a enfermar o me voy a morir? Y te manda a esos dos, porque ese es su mecanismo de defensa y la mente realmente piensa que le va a pasar eso. Entonces, cuando te venga el pensamiento de, me voy a enfermar, y me va a dar esto y me va a dar lo otro, y yo no sé qué, y tú te vas a dar cuenta que un pensamiento va a llevar al otro y al otro y al otro, y después se creó una historia gigantesca y tú ya no sabes cómo salir de ahí. Si tú logras al principio del proceso de pensamiento coger el pensamiento y no darle como todo el hilo, porque pues inconscientemente uno coge y le empieza a dar el hilo, ahí puedes entrar en un proceso de observación, de observar ya no lo que uno está pensando, sino observar lo que uno está sintiendo, porque toda la información y todo lo que estamos pensando nosotros baja al cuerpo. Entonces, cuando tú coges y observas, por ejemplo, se me durmió la mano derecha, observa tu mano derecha. Es lo mismo cuando estamos en Shavasana. Entonces, estamos en Shavasana y nos dicen, llevemos la atención a cierta parte del cuerpo. Ese proceso de observar la mano cuando se está durmiendo, ahí tú le estás llevando toda la atención a tu cuerpo y le quitas la atención y el poder a la mente. O sea, como que quitas la atención de la mente. Entonces ahí el pensamiento va a bajar un montón. También hay otra cosa, si ustedes no logran hacer como ese proceso de decirle a la mente que no piensen más o de que pare, o eso, preguntarle a la mente para qué sirve ese pensamiento. Entonces tú te quedas, si ya te das cuenta que no pudiste observar que nada de eso, uno le dice a la mente, ¿para qué tengo este pensamiento? No por qué, sino ¿para qué tengo este pensamiento? ¿Qué puedo lograr con esto que estoy pensando? Entonces ahí ustedes van a observar que va a entrar un momento de silencio. Entonces la mente se queda como despejada. Y a los 3 minutos empieza otra vez, no, pero es que yo no sé qué, bla, 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 bla. Pero es entendernos ese diálogo. Porque yo sé que es súper agresivo, yo sé que la mente se pone súper agresiva cuando estamos haciendo un cambio precisamente por lo que dice Cristian. La mente detesta lo desconocido y hay gente que permanece en lo conocido estando enfermos, estando en relaciones terribles, estando en trabajos terribles, es porque les cuesta mucho ese proceso de transformación. Ahora imagínense con la alimentación, que es el prana o la energía vital que le estamos dando nosotros a nuestro cuerpo va a sentir el impacto. Y eso es súper importante reconocerlo y acompañarnos en ese proceso es súper importante. El otro día yo estaba fundida, así como súper bajita y me di cuenta en todo, como hasta en la postura uno se da cuenta. Tú cuando estás bajito, ¿qué haces? Bajas los hombros, cierras el pecho, porque pues trata uno como de protegerse. De una vez la mirada va hacia abajo. Entonces también entender que todos esos procesos no, son normales. Es como cuando uno se baja de nota, el cuerpo como que está chantado y también hay que acompañar al cuerpo durante ese proceso. No empezar, ay, pero es que tú, yo no sé qué, porque uno mentalmente se ataca demasiado cuando está sufriendo un proceso. Pero usted dijo que iba a hacer y no hizo y mire que el otro día la dieta y no se paró a preparar. Obviamente la motivación siempre va a venir desde la mente, pero el estado de ánimo acompaña mucho a la motivación. Entonces, si nosotros estamos en un estado de ánimo bajo, pues acompañarnos también dentro de ese momento y de ese proceso. Pero lo más importante para mí es observar.
Y cuando ustedes empiecen a observar, va a ser incómodo, va a ser muy, muy, muy incómodo porque es como si nosotros estuviéramos siendo muy atentos a patrones dentro de nosotros que no reconocíamos. Y cuando entramos a ver esos patrones que no reconocíamos, que como hablaba Carl Jung, es como la sombra, cuando nosotros empezamos a ver esa sombra dentro de nosotros, es incómodo. Y desde la parte de la alimentación también pasa. Y también van a haber momentos en los que vamos a querer devorarnos al mundo y eso también está bien, o sea, como que decir, bueno, voy a hacer tal cosa y hoy me voy a dar el gusto de hacer tal cosa, no planearlo. Si ustedes cogen y planean y dicen, bueno, voy a empezar una dieta y a los 15 días me voy a comer un pedazo de carne, la mente de una se sale del presente y va a estar a los 15 días en el pedazo de carne. Un ejemplo, ¿no? Es mirar más el proceso y llevarnos nosotros por la observación. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Será que sí me siento bien? Yo no sé qué, bla. Pero muy de introspección en lo que está pasando en ese momento. Por eso yo les digo, no se pongan metas. No se pongan metas de que voy a durar tanto tiempo, porque si ustedes se ponen una meta, eso sube a la mente al ego y el ego se apodera de esa idea, entonces no va a pasar el proceso natural ni va a existir una transformación real. Sube a la mente. Yo quisiera complementar a tu pregunta, Cris. Sí, lo que dice Lina, en mi caso personal, me funciona mucho reconectar con la motivación detrás de esa transformación que quieres iniciar. Independiente si es con tema de alimentación o cualquier otra cosa, como retomar eso y reconectar para hacer conciencia y decir, bueno, pero ok, tengo todo este ruido mental en este momento, me da temor, tengo hambre, lo que sea, me voy a descompensar, no sé, pero pues está comprobado que hay maneras de igual suplir nutricionalmente las necesidades del cuerpo y ponernos creativos, por ejemplo, con la comida. Buscar condimentos diferentes que estén como alineados a mi necesidad y tratar de encontrar el disfrute igual a eso que estoy consumiendo. Ahora hablando así como del contexto pues de la alimentación. Entonces, sí ser muy compasivos también, lo que decía Lina, me parece muy importante en ese sentido y escucharnos, pero yo sí te daría como la invitación a reconectar con esa motivación, hacer como una pausa y buscar como alternativas para hacerte el proceso más fácil y más disfrutable, como más ameno y no tan brusco. Y también ser muy consciente de cómo balancear el plato para que el cuerpo igual se sienta satisfecho, porque esa es de pronto ese pensamiento que viene precisamente de que estoy comiendo puro carbohidrato simple y no me estoy dando la proteína o la grasa suficiente. Entonces, reconocer cuál es el aporte valioso de todo el alimento natural como en su forma más simple y aprovechar eso al máximo, que cada plato sea muy colorido, que sea como chévere y ritualizar eso también lo hablábamos en estos días, cómo hacer el momento de la alimentación un momento más especial y más consciente, saborearlo, sí. Todo eso me parece una estrategia que te puede facilitar el proceso. Sí, yo creo que es eso. Yo creo que lo más importante es la conciencia del alimento. Es súper importante, porque si nosotros consumimos con conciencia, pues va a haber un proceso. Si nosotros, lo que les digo es verdad, muchas veces, digamos, alguien tiene una enfermedad o algo y le cambian totalmente la dieta. Le pasó a una amiga mía, médico, que le cambió totalmente la dieta a un señor porque tenía el colesterol alto, entonces pasó de una dieta súper sancocho, bueno, un montón de cosas muy típicas colombianas a una dieta totalmente vegana. Y le mandaron y le exigieron la dieta así, el señor se quedó súper mal. ¿Por qué? Porque él tiene unas bacterias, tiene un montón de cosas, o sea,
dentro de nuestro cuerpo funciona todo un ecosistema gigante que nosotros no podemos cambiar como tan rudo o de un momento a otro porque la alimentación no está bien o algo, o porque pensemos que a nivel de salud nos va a cambiar nuestro cuerpo. No, yo creo que lo más importante es el nivel de conciencia. O sea, este señor de pronto podía seguir con su dieta normal, cambiándole ciertas cosas o ciertos alimentos, pero le hicieron el cambio de comida, más no él tuvo un cambio de conciencia. Esta persona no tuvo un cambio de conciencia, casi todos se mueren, porque realmente para él y para su sistema ya él estaba acostumbrado a unas cosas totalmente diferentes. Entonces yo sí digo que cuando uno hace como este proceso de transformación, la parte emocional va muy ligada a ese tema, no tanto la parte mental, porque entraríamos como en retos o en, digamos, lo que a veces le pasa a uno, que la mente le empieza a llevar a uno unas muy malas pasadas, sino acompañarse como a nivel emocional también. Yo quería compartir un poquito de mi experiencia. Yo creo que es ver también esa transición no desde el sufrimiento, sino desde el disfrute y la exploración. Y yo creo que radica gran parte, porque conozco muchos casos, tanto de personas que de pronto tienden a hacer un poquito, a tener algo de obesidad, que quieren hacer estos cambios como por mejorar la salud y bajar de peso, como personas de pronto de una contextura más delgada que quieren hacerlo como masa muscular. Y tienen como ese miedo de voy a bajar mucho de peso, voy a, etcétera, ¿cierto? Entonces yo creo que uno es disfrutar el proceso y observar, ¿cierto? Total. También ser muy flexibles Con uno mismo. porque también en las personas que están bajando de peso, que quieren hacerlo con salud y por bajar de peso, como que he notado que uno, pues por ejemplo a mí me encanta el dulcecito. Entonces, yo estaba comiendo algo, no sé qué, y yo llego y les digo, ¿qué es este dulcecito? Y son como, no, porque estoy en este proceso y no sé qué. Y yo digo como, pues hombre, hay que también dejar de ser tan restrictivos y simplemente como darnos un poquito de espacio. De hecho, hay una cosa que a mí me servía mucho, que es yo de los 7 días de la semana, pues en mi vida cotidiana, de los 7 días de la semana como que comía muy saludable, muy consciente, muy enfocado, y un día de la semana, yo lo llamo así, el día de ser diario. Sí, entonces ese día me doy la licencia y de lo que quiero. Sí. Y escucho a mi cuerpo también, que quiero. Obvio. Claro. Y eso que tú dices es súper importante porque no hay nada más, o sea, sí es llevar el proceso como dices tú, porque inconscientemente podemos ser muy violentos con nosotros, ¿no? Por cumplir una meta. Y esa violencia corta todo, automáticamente. Entonces la idea también es, llevemos los procesos tranquilos, es como, veámoslo de la siguiente manera, a veces en la comida tenemos vicios y en la alimentación hay vicios. Imagínense ustedes dejar un vicio de totazo, la mente se enloquece. Entonces también es como, y ese proceso es violento, o sea, a mí eso me parece violento. Uno debe llevar los procesos como es uno y poquito a poco y bla, y todo es de tiempo, y tenemos a veces una costumbre muy harta, y yo creo que la tenemos, es un patrón de pensamiento de todos nosotros como humanidad. Yo creo que es un pensamiento colectivo, y es que queremos todo ya, y que todo pase ya, y que todo esté bajo nuestro control. Cuando nosotros nos salimos de eso, tendemos a tener un poquito de paz, pero cuando permanecemos en eso, eso es violento. Eso es violento, eso es como querer cambiar todo a alguien, eso es supremamente violento. Es lo mismo con uno, o sea, cuando uno está en un proceso de cambio con uno tiene que ser supremamente compasivo con uno mismo, porque si uno está haciendo el cambio es porque uno está sintiendo que algo dentro de uno no está funcionando bien.
a nivel mental, emocional, físico, ¿sí me entiendes? Entonces, si uno desde el principio, cuando uno va a hacer un cambio, uno tiene una crítica con uno mismo, punto. No me gusta esto de mí. O emocionalmente me siento con ansiedad todo el tiempo, o tengo depresión, o no sé, o sea, lo que ustedes, digamos, es que hay muchas personas que viven cosas muy diferentes y procesos muy diferentes. Y dentro de eso, cuando reconocemos esa idea, queremos cambiarlo de una, pero es que, ¿cómo vamos a cambiar algo que llevamos cultivando 20, 30 años, mejor dicho? Entonces, sí tener como esa compasión con nosotros mismos. Bueno, chicos, tenemos que terminar. Ahora está bueno. Y bueno, lo único que quería decir era que cuando hay una pregunta, la gente que se viene acá, siempre aconsejo. Sanaron un poquito más de por favor. Cuando me preguntan que si viene acá y eso, que yo creo que es muy importante que me digan eso, pero siempre digo, es mucho más eficiente concentrarse en la práctica espiritual. Sí. Cuando hagas la práctica espiritual y haces todo, dejar la carga es muy natural, pero hacer las cosas con consta, con la voluntad, eso es muy importante, que uno va a estar bien, que esto no come todo, y va a hacer todo. Sí, sí, sí. Yo creo que es más que nada la práctica Espiritual, sí, total. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, es primero el proceso como emocional y lo que sentimos nosotros y luego llevarlo al resto de cosas que tenemos en nuestro entorno. Gracias a todos, gracias a las personas que se conectaron. ¿Tienes algunos avisos para hoy? Sí. ¿Sí? Listo. Ya los dejo con Dani. A ver, yo por acá. Bueno, quiero hacerles unas invitaciones muy especiales para el mes de febrero. El mes de febrero tenemos el retiro de pensamiento positivo y jardinería kármica. Básicamente queremos plantar la semilla de un pensamiento bonito, de un pensamiento agradable y cómo llevar esa semillita a una cosecha satisfactoria, pues como con amor en los procesos. Entonces es muy recomendado. Eso va a ser el 7 de febrero al 9 de febrero. Tenemos yoga y sabiduría ancestral y ceremonia de cacao. Básicamente es toda la sabiduría pues como ancestral, lo indígena, conectar con nuestro indígena interior, y terminamos con una ceremonia de cacao súper especial. Va a ser del 14 de febrero al 16 de febrero. Y tenemos yoga, mindfulness y silencio aquí y ahora del 21 de febrero al 23 de febrero. Básicamente el silencio aquí no es tanto silencio, sino que nos permite conectar con los ruidos más sutiles de la naturaleza, conectar con nuestros propios pensamientos. Entonces es bastante interesante y nos permite como aislarnos de todo el ruido mental y de la ciudad que normalmente mantenemos. Eso es del 21 al 23 de febrero. Un evento súper recomendado, esto ya es para marzo, es el retiro Guardianes de Chiribiquete, que normalmente uno pensaría que simplemente hablemos de Chiribiquete, la zona y etcétera, pero está muy ligado a la parte espiritual, ¿cierto? Es un retiro sumamente espiritual que nos conecta con nuestra parte indígena, ancestral, y va a estar dada por Carlos Castaño, que es un antropólogo y es el guardián del Chiribiquete. El Chiribiquete es básicamente uno de los lugares más antiguos ceremoniales que tiene la humanidad y lo tenemos aquí en Colombia. Entonces pues queremos aprender un poquito sobre eso, están súper invitados, es el 7 de marzo, pueden entrar a la página web de Vanadurga y ahí está toda la información en la parte de programación. Listo, los esperamos y los dejo con el arte. Bueno, y el próximo profesorado es... Bueno, y el próximo profesorado es más o menos en 2 mesecitos, igual ahí en la página web está toda la información, visítenos. Hoy comienza el profesorado
Hoy llegan muchas personitas para el profesorado. Es un evento súper especial y realmente que puede cambiar vidas, tanto las de ustedes como las de las personas alrededor. Entonces, bienvenidos siempre.